Señores, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saluda Luis Romero. La charla se llama Convertir su tesis en un artículo científico. Está orientada esta charla a los doctorandos, en este caso de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Publicar los resultados de la investigación es una de las formas más importantes de compartir los datos de investigación con la comunidad científica. Nos damos a conocer en base a nuestras publicaciones. La tesis, vamos a hablar un poquito de la tesis. La tesis, estamos acá, hacemos de referencia a la tesis de la universidad, modelo de tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Entonces nos refiere, la tesis está orientada a contribuir en la mejora de los problemas. Es realizado de acuerdo con los lineamientos del Vicerrectorado de Investigación o los lineamientos de la universidad, de acuerdo a las líneas de investigación específicas del programa académico en el cual estamos cursando. Se detalla un enfoque metodológico en la situación problemática. Su objetivo es responder a una pregunta de investigación. Generalmente, en una tesis, el resumen es una síntesis concisa del problema de investigación, métodos y resultados. Más o menos se estima 15 líneas, 300 palabras más o menos, y tiene la sección de metodología. La sección de metodología debe ser lo suficiente, de dar los suficientes detalles para que otro investigador en su campo pueda reproducir los hallazgos, pueda reproducir. Describe también el tipo y diseño de investigación. Las variables o variables, cómo se operacionalizan, la población, dónde lo voy a emplear, muestra y tamaño de la muestra si fuera necesario, así como los materiales, técnicas e instrumentos necesarios para esta recolección de datos. Describe los procedimientos, métodos de análisis de datos, software, cómo levantar esta información y otros aspectos, como ejemplo, aspectos éticos, aspectos legales. También la metodología me justifica el por qué voy a hacer esa tesis. Existe también una sección de discusión de resultados, una discusión académica, donde se describen los hallazgos, las comparaciones con otras investigaciones que hemos visto, ¿dónde? En los antecedentes. Comparaciones con otras investigaciones, el aporte de nuestra investigación y cuál es la importancia. Arribamos luego a las conclusiones en base a los objetivos y resultados. Asimismo, las recomendaciones. Actualmente, en nuestra universidad César Vallejo, las referencias APA, séptima edición. También ponemos los anexos. La diferencia entre tesis y un artículo de investigación. Llamamos tesis a la T, ahí, artículo de investigación. Generalmente vemos algunas diferencias, muchas similitudes. En la introducción se utiliza para demostrar que se está familiarizado con la literatura del campo elegido. En el artículo de investigación es más breve. Se supone, no es necesariamente obligado, que el público objetivo de una tesis es genérico. Todos pueden leer la tesis. Pero cuando nos orientamos, y lo hemos hecho en clase, cuando orientamos a leer artículos, se supone que estamos orientando. Ya tenemos algo o estamos familiarizados con el contenido. Entonces, ya estamos familiarizados con los antecedentes. ¿Para qué? Para comprender esa investigación. Por lo tanto, se centrará más en establecer el contexto para los resultados, los datos, investigaciones que están a punto de presentar, que se están desarrollando en esa investigación. Los resultados en la tesis incluirá todos los hallazgos, todos. Claro, vamos a poner 4 hojas, vamos a poner 8 hojas sobre resultados, los resultados de las investigaciones, los resultados de las entrevistas.
los resultados, los CSPs, los Excel. Sin embargo, esto en el artículo no, esto sería demasiado detallado, demasiado largo. Es más, en la tesis ponemos resultados generales y como anexo ponemos resultados, ya los otros resultados. En cambio, en el artículo, esto sería mucho. Los resultados deben ser los adecuados, los precisos, los que orienten, suficientes y necesarios, no pocos, para respaldar el problema o hipótesis de la investigación. Discusión, me equivoco, discusión debería estar antes. En el artículo ya de investigación estará enfocado a la tesis. Se guiará por los resultados presentados en el documento, resultados de otros investigadores, comparativamente en temas similares. Discuta los resultados en el contexto de la exposición de mi problema de investigación, que ese es el enfoque del artículo. Evitamos conclusiones radicales de datos que no se pueden respaldar. Otro consejo, asegúrese que el título coincida con el contenido del artículo. En la tesis, el título puede tener 25 palabras, 20 palabras, depende de lo que nos pida. En cambio, en el artículo tenemos 12, 15 palabras en promedio y tiene que decir todo también. Un buen lenguaje y redacción son cruciales. Su artículo puede ser rechazado aunque contenga los datos valiosos. Lo hemos conversado en clase. Pero si estos son difíciles de entender o si no está orientado adecuadamente, si no hay un respaldo académico, puede ser rechazado. Entonces, ¿qué nos dice? La universidad nos dice. Los papers nos dicen. Tiene que estar escrito en prosa. Tiene que ser una redacción continua, una lectura continua. Convertir la tesis en un artículo de investigación. Ya le dije, esto es complementario a lo anterior, contiene secciones similares. No es lo mismo una tesis, le corto, lo pego y se convierte en artículo. Conlleva pasos, conlleva trabajo, conlleva más investigación complementaria. No estamos diciendo que vamos a tener otra población, no que vamos a tener otra metodología, no, complementario, es otra lectura también. Es trabajo, no es imposible. Al contrario, es muy factible. Es importante reconocer que un artículo es más corto que una tesis, versus el artículo 100 páginas en promedio, puede ser 90, 100, 120. El artículo, lo hemos dicho en clase, puede ser 20 en promedio, que las normas se cumplen. Publicar es un beneficio para la comunidad científica. Aparte, lo hemos mencionado, es un requisito académico. Nosotros estamos formándonos para ser doctor. La estructura del artículo para una publicación es diferente, difiere, lo acabamos de ver. Y difiere entre revista y revista. Va a requerir trabajo. Lo fácil, señores, ya está hecho. Lo otro, vamos a hacerlo nosotros. Nosotros. Acá le presento la Universidad César Vallejo, vicerrectorado de investigación. Universidad César Vallejo, lo tenemos en la plataforma, lo voy a volver a enviar solamente este documento. En el 2020 nos muestra una guía de elaboración de trabajo de investigación y tesis para la obtención de grados académicos y títulos profesionales. En la página 21 tenemos esta estructura en el cual está, les comento, resumen, abstract, resumen con palabras clave, tiene que tener el título, etcétera, dedicatoria. Bueno, el cuerpo en sí, resumen, el abstract, la introducción, el marco teórico, solamente lo ponen así. En otras universidades nos ponen marco teórico, antecedentes y marco conceptual o marco teórico probablemente. Acá nos ponen marco teórico, en el cual se detalla pues los antecedentes primero y dentro de los antecedentes ponemos nacionales e internacionales. Son formas de la universidad.
Y en el marco teórico propiamente dicho, hacemos las teorías, el detalle, definimos las variables, las dimensiones. De ahí viene la metodología, tipo y diseño de investigación. Variables y la operacionalización de las variables. ¿Qué significa? La definición conceptual y la definición operativa de nuestras variables. Población y muestra. Vamos a definirla. Siempre nos respaldamos en este tipo de metodología con autores. Generalmente son metodólogos. Tenemos los libros también. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los procedimientos. Las técnicas, cómo lo hacemos. Métodos de análisis de esos datos y los aspectos éticos, que es muy importante, más importante para ciencia de la salud. ¿Para nosotros es importante? Sí, más aún en esta pandemia. ¿Hay consentimiento? ¿Qué cosa hay? ¿Los datos son tomados de la empresa con permiso o sin permiso? Tenemos que ver eso. ¿De acuerdo? Después de eso vienen los resultados. Como hemos recogido, qué procedimientos, análisis de datos y a la presentación de resultados. La presentación de resultados, gráficos, cuadros, análisis, cruce de información. ¿Orientado a qué? A ver nuestro problema, a los objetivos. La discusión. ¿Qué cosa es discusión? Ya hemos hablado ya un poco de eso. Es a qué estamos llegando, cómo respaldamos, cómo otros autores lo hicieron, lo estamos haciendo mejor, lo estamos haciendo peor, peor en resultados, ¿eh? Pero es nuestra investigación. Ahí también tenemos los antecedentes. Y las conclusiones, recomendaciones y referencias. Las referencias nos piden de 50 como mínimo. Los anexos, en esos anexos ya ponemos más resultados, ponemos el juicio de expertos, etcétera, unos documentos. Y he seleccionado la revista venezolana de gerencia. ¿Por qué? Porque tiene un nivel alto de publicación, de indexación. Entonces, la revista venezolana de gerencia, el número actual está en 2021, volumen 26, número 95, tiene una periodicidad trimestral, que es decir, 4 veces al año se publica. Eso no significa que me van a aprobar sí o no. No, si es necesario se demora, pero es un poquito más rápido. Se puede presentar en español, se puede presentar en inglés o en portugués. Están aceptando. Ahí está la URL de la revista. Por mi parte, vamos a hacer un comparativo entre una tesis de la Universidad César Vallejo, de posgrado, y la revista venezolana de gerencia. Después se pueden hacer múltiples. ¿Por qué? Podemos escoger otra revista. Otro tema va a ser búsqueda de revistas donde pueda publicar, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a lo que tengo. Puede ser de ingeniería, puede ser de administración, puede ser de marketing inclusive. Hay revistas orientadas a educación que están indexadas. La revista venezolana de gerencia. Entonces, ahí tienen su página web. En base a esto tenemos 2 aristas. Universidad César Vallejo, mi tesis, y la revista venezolana de gerencia. Nos ven acá. Normas, las normas, directivas, las directrices para los trabajos de la revista venezolana de gerencia. En adelante, RVG. Entonces, acá, primero, ¿qué nos dice? Este es un resumen. Más lo tienen abajo en produccioncientifica.luz.org. Luz es de la universidad donde se hace la revista. Submissions. Entonces, acá, dentro de la directiva nos dice que los trabajos deben ser inéditos y que no se encuentren en proceso de arbitraje en otra revista. ¿Qué significa esto? Que yo no haya presentado este artículo a otra revista que ya no esté publicado. No estamos diciendo que no le haya presentado a la universidad.
Yo lo he presentado a la universidad, pero no ha sido publicado. Estos artículos que nosotros enviamos, primero el previo, que es lo que nos piden, ¿de acuerdo? Los artículos son sometidos a un proceso de detección de plagio, sea por Turnitin u otra herramienta. Entonces, primero, ¿qué nos dicen? Ojo, se compromete a que este artículo no ha sido enviado en simultáneo a 2 o 3 revistas. ¿Por qué? Les dije, pueden no aceptarnos. Entonces, yo en base a eso lo envío a 3 revistas, la que me acepte lo publico. No. No puede ser, tiene que ser secuencial. Si no me aceptan, presenta otra. O lo mejor, ¿de acuerdo? Sometidas a un proceso de detección de plagio primero. Nosotros tenemos, la universidad nos provee una herramienta muy fuerte que se llama el Turnitin. Después de eso, la revista dice sometida a un proceso, de ahí evaluado bajo el sistema doble ciego. Como fue explicado, el revisor es de la especialidad. Pero el revisor no sabe de quién es el artículo. La revista toma las previsiones, le envía el artículo, le envía la matriz y le envía la rúbrica. Pero no le envía el nombre, ni el correo, ni nada. Para evitar problemas. Entonces, de ahí, el evaluador no contesta a nosotros, por ende, le contesta a la revista. Y la revista no responde a nosotros. Hay que mejorar, está bien, punto. Se mantienen los derechos de publicación. ¿Qué quiere decir? De que cuando ellos publican con nuestro nombre. Publicado por la revista venezolana de gerencia y hecho por tal autor, tal autor, tal autor. Otro, esta revista lo dice textualmente, no realiza cobro alguno por publicación, por envío, por eso. Ellos no me están haciendo la tarea. Ellos no están, oye, te falta acá una punto, coma, lo pongo. No. Me dice, acá está mal redactado. La extensión entre 20 y 25 páginas. Perdón, 20 páginas es acá. La extensión nos dice 20 páginas. Letra, 20 páginas. ¿Podemos presentarlo a 15 páginas? Claro. ¿Podemos presentarlo a más de 25? Sí, pero es sujeto a evaluación por la propia revista. Letra, Arial 12. Doble espacio. En papel, tamaño carta. ¿De acuerdo? Numeración desde la portada. ¿Qué nos recibe? Hasta 4 autores. Y con una sumilla, un CV, un resumen del CV de cada autor. 3 líneas por autor. En que nos dice quién es, ocupación, institución, correo electrónico, indicando el autor para la correspondencia. Indicando el autor para la correspondencia. ¿El autor para la correspondencia cuál es? El primer autor. Siempre se estila así. El primer autor es el que manda la correspondencia, el que recibe la correspondencia. No es el que trabaja, todos trabajan. Todos son autores. Pero hay uno que recibe la correspondencia. Institución de apoyo financiero y agradecimiento si fuera necesario. Generalmente ponemos sí, agradecimientos. Entonces, acá, algunas consideraciones que nos dicen. Algunas revistas no hacen eso. El comité editor se reserva el derecho de hacer las modificaciones en forma que considere necesario. Y otra, no se aceptan anexos a los artículos. El cuerpo del artículo. El cuerpo del artículo, el resumen debe ser conciso, el resumen debe reflejar adecuadamente el objetivo, material, métodos y resultados, y discusión y conclusiones. ¿Todo en 150 palabras? Sí. Destacar la importancia de los hallazgos. Palabras claves de 3 a 5. Mientras que era 15 líneas, acá son 150 palabras. Esto es más corto. Y de pronto puede tener una forma parecida, mas no igual. Esto no es copy-paste. El cuerpo del artículo, generalmente todas las revistas tienen llevan el INRI. Introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones. Que viene en la introducción del artículo. Ahora ya
nos ponemos. Estábamos pensando en nuestra tesis. Ahora vamos a eso, ver qué es lo que viene acá. La introducción permite describir el problema en cuestión. El problema de estudio abarca los aspectos teóricos de la investigación. Se puede presentar el problema, los objetivos, los antecedentes, parte del marco teórico y la justificación. ¿Correcto? Ah, ya. Entonces, el marco teórico. Sí, pero generalmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá definimos las variables. Definimos las variables. Entonces, ¿cuándo el marco teórico, cuando no se discuten en secciones separadas? Esto está orientado general y específico. General para la tesis, para un artículo, y específico está ya orientado a lo que sería el artículo en la revista. El método es la descripción del tipo de diseño, así como el método utilizado para llevar a cabo la investigación. Debe incluir la población, muestra, los instrumentos y procedimientos de estudio. Eso no significa que el método o la metodología deba ir en una sola hoja, porque acá ya estamos describiendo, sustentando y por qué. Proporciona suficiente información para permitir comprender cómo se recopilaron los datos, cómo se evaluaron los datos, que remita a los lectores a trabajos anteriores, informaron sobre los métodos, el estado actual, estudios actuales, estudios recientes o materiales complementarios. Resultados. Una vez que ya tenemos cómo hacemos, cómo se hizo, publicamos los resultados. Análisis que presentan los resultados siguiendo una secuencia lógicas, tablas, figuras, gráficos, si fueran necesarios. Y después nos van a decir cómo, inclusive. Cómo lo pide la revista. Destacando en primer lugar los hallazgos más importantes. La numeración de las tablas y figuras debe ser independiente y contener un título que las identifique y un llamado, lógicamente. Asegure que los resultados contribuyan directamente a responder las preguntas o hipótesis de investigación. ¿Correcto? También que incluya análisis complementarios. Sea claro en identificar su análisis primario, secundario y terciario, exploratorio, que es lo que buscamos. Para esto, vemos la discusión. Introducción, ¿a dónde vamos? La metodología, los resultados que hemos llegado, discusión. ¿Qué hacemos en la discusión? Miren, todo esto en 20 páginas. Destacar los aspectos más novedosos e importantes, así como la interpretación. ¿Se acuerdan? Algo que no estábamos acostumbrados. Ahí están los resultados y entonces pongo las conclusiones. Momentito. Yo sustento. Acá está el sustento que tenemos en la tesis de maestría, lo tenemos en la tesis doctoral y lo tenemos en los artículos. Destacamos los aspectos más novedosos e importantes. La interpretación de los resultados, las implicancias. Hacemos alusiones, llamamos a trabajos anteriores similares al nuestro. ¿Correcto? Que no se han llegado a buen término. Señala el área de consenso y divergencia respecto a trabajos anteriores. ¿En qué soy similar? ¿En qué no coincido? ¿Por qué? Por realidad, por tipo de trabajo, porque ese trabajo es hecho en otro país, con otras reglas, otras normas. En RGB, la revista venezolana de gerencia, le llama solamente desarrollo. En el desarrollo va parte de la introducción, método y resultados. Entonces nos dice, esto está escrito, constituida por secciones y subsecciones. Por favor, tratar de evitar las subsecciones. Solamente secciones. Identificada por números, 1, la introducción, y el último para las conclusiones.
Introducción, detalle, nombre, metodología, etcétera. Miren, ¿eh? Los títulos de las secciones deben dar cuenta del contenido del trabajo, ¿correcto? Mantener una proporción entre las secciones cuando éstas tengan sus secciones. El desarrollo debe quedar claro cuál es el aporte del autor, de los autores. Y las conclusiones, se toma lo propuesto en la introducción, objetivos, aspectos teóricos, antecedentes, justificación, para ver a qué conclusiones hemos arribado. Las referencias, APA, de 30 a 50. Puede ser 28, 29, sí. De preferencia, 5 años de antigüedad. Como esto lo vamos a hacer, es un trabajo. Vamos a buscar antecedentes de artículos de cuándo, 4 años. Porque nosotros lo pensamos presentar y sustentar, de ser posible, en el 2022. Esto no lo estamos comenzando en agosto. En agosto es el inicio, la idea. El sí lo voy a hacer. 80% de revistas indexadas. Sí, ¿por qué? Porque también consulto leyes, también consulto ministerios, también consulto INEI. 70% va a estar en inglés, poco a poco. Pero mi tesis todas estaban en español, algunas eran Wikipedia, otras Scholar. No, vamos a ver sobre artículos. Entonces las tablas, cuadros y gráficos deben elaborarse en escala de grises. Esto ya es para la revista. La revista Venezolana de Gerencia, Desarrollo y Métodos, y nos pide las tablas. Seguimos. Acá no lo voy a redactar, no voy a leerlo, pero es cita. Las citas deben realizarse en el texto y contener primer apellido, año y página. Ejemplo, Orozco et al., cuando son varios autores, el año 2004 y la página 642. Generalmente estamos viendo porque las páginas son de los artículos y los artículos vienen en determinada, sus páginas son muy grandes. ¿Correcto? De acuerdo a Bull 2004, en la página 572, esto cuando estoy presentando inicialmente al investigador o al final, ¿se acuerdan? Bull, 2004, 572. Más de dos autores, ¿ah? 3 ya no se ponen los autores. Pero el APA dice que sí puedo poner 3, sí, pero acá la directiva, cuando son más de 2 autores, quiere decir 3, vamos a poner Orozco et al. ¿De acuerdo? Ahí están los ejemplos. Esto nos dice cómo poner. Lo básico acá, la cita debe ser realizar en el texto y contener primer apellido, año y página. Las citas que se hacen dentro tienen que estar en la bibliografía o en la referencia. Limitarse a las fuentes citadas en el trabajo. Debe coincidir citas y referencias. Debe presentarse en orden alfabético. Ahí está. ¿Correcto? Esto está detallado, está en APA, está como poner una tesis, como poner otra. Las referencias o la bibliografía. En algunos dicen, no dice, vamos a poner bibliografía. Pues le ponemos bibliografía. Otro, vamos a poner referencia a la revistas, le ponemos referencia. Vamos a poner referencias bibliográficas. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos referencias bibliográficas. Nos adecuamos, ¿de acuerdo? El primer trabajo, de acá, dentro de 10 días, miércoles, o de acá, antes que termine, de la tesis de maestría. De la tesis de maestría, escriba el título del artículo de investigación. De 12 a 15 palabras. Pero mi tesis tiene 20, 25, 28 que me pedía. No, de 12 a 15. Más autores, máximo 3. El primer autor es el que puso la tesis. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando en equipo. Ojo, eso no significa que yo te pongo, tú no trabajas. No, todos trabajamos en equipo. Segundo, vamos a ingresar a la revista venezolana de gerencia. Lo podemos hacer in situ, acá mismo, y recuperar 3 artículos relacionados con, valga la redundancia, mi artículo de investigación.
elaborar un análisis crítico. Profesor, ¿qué hacemos ahí? Lo leemos. Profesor, ¿qué presentamos? Nada. Pero léanlo, ténganlo presente y para citarlo también. Vamos a citarlo también. O sea, acá no van a presentar nada de la revista, pero sí es recuperar, buscar 3 artículos relacionados con mi tema. Vamos a elaborar un resumen. ¿En base a qué? En base a la tesis. 200 palabras en promedio. Yo prefiero así, presentar un poquito más y después con ustedes mismos recortar. Quiere decir, si el artículo debe tener más o menos 25 páginas, 30 páginas. Palabras clave, ¿cuántas? De 3 a 5. Va a ser otro tema también, las palabras clave. Tomen nota, la palabra mágica, tesauro. En el tesauro vamos a buscar palabras clave, un apoyo. Redactar el desarrollo, según lo que hemos leído, según lo que hemos escuchado, el desarrollo. Eso lo vamos a numerar, porque así están las revistas. En otros lados está de acuerdo el INRI. No, acá vamos a ponerlo tal como nos pide. El 1 va a ser introducción y el último va a ser conclusiones. ¿Se acuerdan cómo nos dijo? Igualito. 2, 3, 4, 5 variables, definiciones, metodologías, antecedentes, marco teórico. El 5, la metodología. El 6, resultados. 7, conclusiones y discusiones. ¿Cuánto debe tener esto? Promedio 30 páginas. Miren, no estoy diciendo copy-paste. Esto lo tenemos que hacer un análisis junto con nuestra tesis. La tesis, somos 3 personas, las 3 debemos tener la tesis. No es tú haces una parte, tú haces otra, no. Es trabajar en equipo. Las referencias. Inicialmente, si te referenciar, 20. Y acá sacarlo de nuestra tesis. ¿Por qué? El impacto ahorita, ¿cuál sería? Hazme el artículo de tu tesis. No, eso no es. Eso no es lo que se pide. Se pide hacer un borrador, ir achicando, ir viendo qué cuadros van, qué cuadros no van. Pero mi tesis tiene 4 años. Pues inicialmente vamos a citar y referenciar. En base a lo que tenemos, le agregamos lo que estamos viendo de la revista venezolana de gerencia. No estoy pidiendo ahorita que sus referencias tengan 4 años, 5 años. Si lo he hecho hace 3 años, pues las referencias tienen 8 años, 10 años. Eso lo vamos a ir trabajando. Me voy a reunir con los grupos en forma independiente, de acuerdo a disponibilidades. ¿De acuerdo? En promedio, o sea, en un mes, ya no estamos en clase, pero estoy seguro, por compromiso de alguno de ustedes, profesor, yo quiero publicar. Porque esta publicación, ténganlo, así empecemos ahorita, no va a ser este año. Va a ser con fecha 2022. Y 2022, si yo estoy ya en segundo año, 2022 va a ser término de mi segundo año o inicio de mi tercer año. Y con eso hago 2. Empiezo a publicar en una revista indexada y voy cumpliendo un requisito que me pide nuestra universidad, tener un artículo publicado. Revisión y feedback. Yo voy a tomar, por eso no le digo que lo va a hacer en una semana tampoco, también tengo tiempo para ir revisándolo junto con ustedes. Nos vamos a reunir. Reunión de trabajo, promedio va a ser cada 20 días, 20, 22, 18, entrega cada 20 días y envío. O sea, yo pienso, según esto, entregarlo pues a la revista venezolana de gerencia de acá a 3 meses en promedio. Estamos agosto, más o menos antes de fin de año. En promedio 2 meses, llamémosle septiembre, octubre. Ya vamos a mejorar, ya vamos a presentar un artículo mejor estructurado. ¿Qué quiere decir? Ya el título, bueno, título ya no lo vamos a estar discutiendo. El título anterior sí lo vamos a discutir,
El resumen vamos a mejorarlo. Palabras clave. Ya le dije, un tesauro. Abstract y keywords, de hecho. En el otro no le estoy pidiendo abstract, porque como va a ser modificado todavía, ¿para qué? Ya vamos a poner el desarrollo y vamos a mejorar este desarrollo. Tal cual lo vamos a mejorar. Pero partimos de una investigación hecha. La referencia ya le vamos a poner, un momentito. Ahora sí, 5 años de antigüedad. Doctor, disculpe, una consulta, le habla Janet. Correcto, Janet, le escuchamos. Doctor, usted nos dice que hagamos el artículo crítico de nuestra tesis sustentada en la maestría y nos pide que sean 4 años de antigüedad. Si nosotros hemos sustentado nuestra tesis en el 2017, ¿cómo vamos a hacer en ese sentido, mi apreciado doctor? Muy buena pregunta. Vamos a ver si eso se puede actualizar, si los datos, si podemos, ahí ya no demoraría 60 días, demoraría de pronto 60 días más. ¿Por qué? Porque tenemos la metodología, tenemos cómo hacerlo, entonces buscaríamos que generar otra vez los resultados. ¿De acuerdo? Pero tenemos ya las herramientas. Lo que quiero ver es que tengamos las herramientas. Muchas gracias. Sí, esa es una tarea, es algo muy importante. Lo que quería comentarles, no es un trabajo fácil, no es un trabajo imposible. Y estamos acá en camino. En base a lo que he presentado, vean el video porque lo vamos a ver por partes. El día jueves que nos toca, vamos a verlo por partes. Cómo convertir tu tesis en un artículo. No lo vamos a pasar ahora porque es un poco largo.